El libro de Levíticos. Bienvenido a este nuevo trimestre de la Escuela Sabática de Jóvenes. Recuerde que en cada video que hago es un repaso del estudio de cada semana. Espero que Dios lo pueda bendecir. Este trimestre vamos a estudiar el libro de Levíticos. El trimestre anterior estudiamos el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Es interesante notar que cuando estudiamos el libro de Levíticos, que es un libro que por lo general no se estudia mucho, estudiamos mucho Éxodo, pero Levíticos como que habla mucho de leyes, ofrendas que el pueblo de Israel tenía que hacer. Pero es interesante notar que cuando estudiamos el libro de Levíticos, nosotros podemos encontrar a Cristo Jesús, a la persona de Cristo Jesús. Y también cuando usted estudia Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted encuentra a Cristo Jesús, encuentra a Dios trabajando por la salvación de la humanidad. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque ellas tienen vida eterna, dice Jesús, y ellas dan testimonio de mí. Entonces, cuando usted estudie Levíticos, vamos a estudiar este trimestre de Levíticos, se va a dar cuenta que cada acción, cada rito que el pueblo de Israel hacía, esto reflejaba a Cristo Jesús. Y por lo menos a mí me gusta el libro de Levíticos, porque Levíticos contiene el plan de salvación. En cada acto que el pueblo de Israel hacía, Dios le estaba mostrando al pueblo de Israel que había un Salvador que pronto iba a venir acá a la tierra y los iba a redimir del pecado. Y aunque en Levítico nosotros encontramos ritos, encontramos leyes, encontramos ceremonias que el pueblo de Israel tenía que hacer, es interesante e impresionante cómo a través de todo esto Dios quería mostrarle al pueblo de Israel que ellos tenían que ver algo más allá, algo que iba a suceder más adelante, y esto era el sacrificio de Cristo Jesús. El pueblo de Israel tenía que darse cuenta que pronto el mismo Hijo de Dios iba a bajar acá a la tierra, iba a sufrir como un pecador, iba a ser ese cordero que ellos sacrificaban todos los días. Ahora era el Hijo de Dios que iba a morir en la cruz por ellos. Y por eso es importante estudiar el libro Levítico, porque eso nos muestra de que Dios le había mostrado el plan de salvación al pueblo de Israel, y ahora nos muestra cuál fue el plan de salvación que Dios no solamente hizo el plan, sino que ahora lo llevó a cabo en la cruz por usted y lo llevó en la cruz por mí. Y en la Biblia nosotros encontramos cómo Dios ha actuado frente al pecado de la humanidad. Es interesante notar que cuando nuestros primeros padres, cuando Adán y Eva pecaron, cómo actuó Dios frente al pecado. Dice la Biblia que cuando Dios viene y visita a Adán y Eva, ellos ya habían pecado, dice que ellos estaban desnudos. Y la tragedia del pecado es que cuando nosotros pecamos, cuando la humanidad peca, cuando el hombre peca, cuando la mujer peca, tratamos de tapar nuestros pecados con el mismo pecado. Es imposible que nosotros logremos cubrir nuestros pecados por nosotros mismos. Entonces, cuando Dios viene con Adán y Eva, dice que Él sacrificó un cordero. Y cuando sacrificó al cordero, los vistió con las pieles de ese cordero. Pero lo interesante y lo lindo de todo esto es que este cordero, ¿a quién representa? Este cordero representaba a Cristo Jesús. Cuando se derramó la sangre de este cordero, ¿a quién simbolizaba? A Cristo Jesús allá en la cruz, cuando se iba a derramar la sangre de Él por el pecado de usted y por mi pecado. ¿Y a quién simbolizaba esas pieles con las cuales fueron vestidos Adán y Eva? Esas pieles simbolizaban a la justicia de Dios. ¿Y quién es la justicia de Dios? Es Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús nosotros ahora obtenemos la salvación. Y la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en ese sacrificio, en el primer sacrificio que hizo Dios frente a Adán y Eva, le estaba mostrando el plan de salvación, lo que Jesús iba a venir a hacer después, años después, por causa del pecado. Y no solamente por causa del pecado, sino también para limpiarnos de toda maldad. Y por eso a mí me gusta Jesús y me gusta el plan de salvación. Y yo le invito a usted para que acepte ese plan de salvación que costó. No costó cualquier cosa, costó la misma vida del Hijo de Dios. Entonces, por eso es importante aceptar el plan de salvación hoy mismo. Y en Levítico nosotros encontramos a Cristo Jesús. Dice la Biblia que cuando se terminó el tabernáculo o cuando se terminó el santuario, dice que la gloria de Dios llenó ese lugar. Entonces, ¿qué estaba simbolizando esto? De que Dios estaba morando en medio de un pueblo pecador. Porque si uno estudia
Éxodo, la vida de los israelitas. Los israelitas no eran cosa fácil, eran personas muy pecadoras, eran personas que hoy estaban bien y decían, alabo al nombre de Dios, serviremos a Dios, y al otro día estaban haciendo pecados frente y delante de Dios. Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Estaba cometiendo su poca vergüenza ahí con Aarón. Hicieron un becerro y estaban adorando al becerro, cuando el mismo Dios le estaba entregando los 10 mandamientos allá en el monte Sinaí para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel viene y estaba pecando delante de Dios. Mas sin embargo, aunque el pueblo de Israel era pecador, Dios mismo derramó su gloria sobre ese santuario en medio del pueblo de Israel y estaba diciéndole, yo estoy con vosotros, yo quiero perdonarlos, aunque ustedes son pecadores, yo quiero librarlos del pecado y vengo a morar con ustedes porque quiero darles la salvación. Y en cada elemento, o sea, en cada utensilio que estaba dentro del santuario, en la mesa del pan, en el candelabro, todo esto simbolizaba a Cristo Jesús. La cortina, después vamos a estudiar este tema más adelante, cómo esa cortina que hacía división entre el lugar santo y el lugar santísimo, cómo esa cortina representa a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Cristo Jesús murió, dice los evangelios, que la cortina del templo se rasgó por la mitad. Entonces, ¿qué simbolizaba? Que ahora el intercesor entre el pecador, yo, usted, y entre Dios, es Cristo Jesús. Esa cortina, entonces, cada cosa que encontramos en el santuario llevaba a Cristo Jesús, llevaba al pueblo de Israel de que iba a haber un sacrificio e iba a haber alguien que iba a morir por nosotros. Y eso es lo más lindo, porque nosotros por nosotros mismos no podemos presentarnos delante de Dios, porque si nosotros nos presentamos delante de Dios, moriríamos. Pero gloria sea a Dios que tenemos a Cristo Jesús, que vino a morir por nosotros, y al pueblo de Israel a través de todos estos ritos se le mostró que Jesús iba a venir. Y ahora nosotros tenemos la Santa Palabra, tenemos la Biblia y estamos seguros de que Jesús murió por nosotros, y ahora nosotros podemos obtener la salvación porque Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Alabado sea su nombre. Y en la lección anterior nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis y estudiamos el libro de Daniel, y es muy interesante notar cómo Satanás siempre ha atacado el plan de salvación. Lo estudiamos en Apocalipsis y en Daniel el trimestre anterior. Estudiamos que Satanás siempre ataca todo lo que viene de Dios, él lo quiere atacar. Al pueblo de Dios lo ataca. Y atacó también todos estos ritos, estas ceremonias que Dios le había dado al pueblo de Israel, por el cual él quería mostrarle el plan de salvación. Y Satanás se metió, y lo vamos a estudiar más adelante, cómo Satanás atacó todos estos ritos y llegó a hacer que esto llegara a ser ya no una bendición para el pueblo de Israel, sino que llegara a ser una carga para el mismo pueblo de Israel. Pero esto es lo lindo, que a mí me gusta, que aunque Satanás se meta a atacar las cosas que Dios ha dicho, Dios siempre triunfa, porque Él ya ganó. Él venció en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, venció el plan de salvación, venció Cristo Jesús, y Satanás quedó derrotado. Pero en esta semana la lección nos invitaba a leer Levíticos, el capítulo 1 al capítulo 7. Y en Levíticos 1 al capítulo 7 encontramos varias ceremonias, varias ofrendas que el pueblo de Israel tenía que hacer. Entre ellas tenemos ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas expiatorias y rituales de sacrificio. Y yo le recomiendo que usted lea estos capítulos, porque cuando estudiamos estos capítulos vamos a darnos cuenta que todo esto simbolizaba. Capaz uno dice, pero tantas ofrendas, tantos sacrificios que el pueblo de Israel tenía que hacer. Claro, todo esto simbolizaba algo, y vamos a estudiarlo hoy. Y una de las razones de que el pueblo de Israel tenía que hacer estas ofrendas era mostrarle que el pecado siempre trae consecuencias. Y seguramente usted lo ha notado, y yo lo he notado en mi vida. Cuando cometemos algún pecado nos damos cuenta de que el pecado, aunque pidamos perdón, el pecado siempre trae consecuencias en nuestra vida. Y al hacer estos sacrificios, el pueblo de Israel tenía que darse cuenta de que había un victimario y había una víctima. Y estos pecados no solamente afectaban al pueblo de Israel, sino que estos pecados deshonraban el nombre de Dios. Porque en realidad el objetivo principal del pueblo de Israel era mostrar
mostrarle a los demás pueblos de que ellos servirían a un Dios santo, a un Dios verdadero, y que ellos eran un pueblo santo, así como le dice la Biblia, que llegamos a ser un pueblo santo. Entonces, el pueblo de Israel, el objetivo era llegar a ser un pueblo santo, mostrar la santidad de Dios, y cuando ellos pecaban no estaban mostrando eso, estaban deshonrando directamente el nombre de Dios. Pero esta semana la lección nos invitaba a leer Levíticos, el capítulo 1 al capítulo 7. Y es interesante notar de que en estos capítulos nosotros encontramos varias ofrendas que el pueblo de Israel, o varios rituales que el pueblo de Israel tenía que hacer. Encontramos ofrendas tales como ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas expiatorias. Y también encontramos rituales de sacrificio. Y todo esto tenía que mostrarle algo muy interesante al pueblo de Israel. Primer punto, cuando nosotros estudiamos las ofrendas, usted le recomiendo que lea estos capítulos para poder entender mejor. Cuando nosotros encontramos estas ofrendas, no importaba que sea un cordero, no importaba que sea un buey, una vaca, o no importaba que fuera algún alimento. Dice, usted se va a dar cuenta, estudie del capítulo 1 al capítulo 7 de Levíticos, se va a dar cuenta que todo esto, cuando se iba a ofrecer al sacrificio, tenía que ser perfecto. ¿Y qué quiere decir la Biblia o estos versículos con que tenía que ser perfecta esta ofrenda? Bueno, es muy interesante notar que en la Biblia, cuando nosotros estudiamos los evangelios, el ministerio de Jesús, siempre Satanás trató de hacer que Jesús pecara acá en la tierra. Incluso después de los 40 días de que Jesús ayuna, dice que Satanás lo llevó al desierto a Jesús y lo quiso tentar. Pero cada vez que Satanás quería tentar a Jesús, Jesús le decía, escrito está, y no pecó Jesús. Pero Satanás no solamente utilizó esa estrategia, incluso utilizó a los mismos escribas, utilizó a los mismos saduceos, utilizó al mismo pueblo de Israel para hacer pecar a Jesús. Porque Satanás sabía claramente que si Jesús llegaba a pecar acá en la tierra, él no hubiera podido ser esa ofrenda perfecta, no hubiera podido ser aceptado como ofrenda delante de Dios por nuestros pecados. Entonces era uno de los motivos por los que Satanás atacó, pero firme, atacó a Cristo Jesús acá en su ministerio. Y incluso mismo dentro del círculo de Jesús había personas que Satanás los utilizó para hacer pecar a Jesús. Tenemos a Judas, tenemos al mismo Pedro a veces que Jesús lo tuvo que reprender y le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces, por eso es que esta ofrenda tenía que ser sin mancha y nos recuerda al sacrificio de Cristo Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz por nosotros, Él no pecó. Cuando estuvo acá en la tierra, Él no pecó, porque si Él hubiera pecado, ese sacrificio, esa ofrenda, esa muerte en la cruz del Cordero allá en esa cruz, hubiera sido en vano. Pero como Jesús no pecó acá en la tierra, ahora esa ofrenda fue perfecta, fue pura, fue santa. Y Dios recibió esa ofrenda porque Él fue sin mancha a esa cruz. Pero como segundo punto, también notamos de que Jesús sería el sacrificio. Estudia estos capítulos y se va a dar cuenta que cada ofrenda de paz, cada ofrenda de gratitud, ellos tenían que llevar algo. O sea, el pueblo de Israel pecaba. Nosotros, usted y yo hemos pecado. ¿Pero quién murió por nosotros? Murió Cristo Jesús. Entonces, cuando el pueblo de Israel hacía estos sacrificios, mataba a un cordero, se derramaba esa sangre, simbolizaba de que Jesús era ese cordero. Aunque ellos merecían morir legalmente, el pueblo de Israel merecía morir. Por cada pecador que iba al santuario a hacer su sacrificio, merecía morir. Porque ¿quién había pecado? ¿Había pecado el cordero? No, había pecado la persona que estaba presentando esta ofrenda. Entonces, estas ofrendas también demostraban de que aunque ellos merecían morir, había alguien que tarde o temprano iba a venir e iba a morir por sus pecados. ¿Qué mostraban los sacrificios? De que un cordero iba a venir, el mismo Hijo de Dios iba a venir acá a la tierra, iba a tener un ministerio e iba a morir por ellos. Mas sin embargo, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Cuando viene Jesús, ellos no esperaban a Jesús, ellos esperaban a un rey, alguien que los salvara del poder, de las garras del poder romano. Mas sin embargo, cuando vino Jesús, no le conocieron. Dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, el pueblo de Israel había perdido de vista, aunque hacían estos sacrificios, habían perdido de vista el verdadero significado. Aunque Dios les había mostrado con estos sacrificios de que el Cordero, o sea Jesús, el Hijo de Dios, iba a venir acá en la tierra, ellos habían perdido de vista eso. Pero, y cuando vino Jesús, ellos mataron a ese Cordero. Y con eso, Jesús cumplió ese plan de salvación.
fue ese cordero que ellos llevaban al santuario diariamente. Ahora pasó a ser Cristo Jesús. Pero cuando los israelitas llevaban este cordero, simbólicamente los pecados del pueblo de Israel pasaban, los pecados de ellos pasaban a ese animalito que ellos iban a sacrificar. Cuando se sacrificaba el animal, simbólicamente esos pecados pasaban al animal que iba a morir. ¿Y qué simboliza esto? ¿Cómo lo podemos relacionar con Cristo Jesús? Cuando Jesús murió por nosotros en la cruz, Él llevó nuestros pecados. Lea Isaías 53, dice que Él llevó nuestras cargas, Él llevó nuestras transgresiones, Él llevó nuestros pecados. Entonces, ese cordero que es Cristo Jesús, que encontramos en Levíticos, llevó nuestros pecados. Ahora mismo nosotros podemos obtener la salvación, nosotros podemos obtener el perdón de pecados porque Jesús murió por nosotros. O sea, Él murió en la cruz y Él cargó con nuestra rebelión, Él cargó con nuestros pecados. Y alabado sea su nombre porque Él es ese cordero, es ese cordero que murió en la cruz. Y ahora nosotros podemos tener la salvación porque Cristo Jesús murió por nosotros. Alabado sea su nombre. Y también en nuestro estudio encontramos que había una frase muy interesante en cada ofrenda que el pueblo hacía. Dice que era de olor grato para Jehová, para Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, se aceptó este sacrificio. ¿Por qué? Porque llegó a ser un olor grato para Jehová. ¿Pero por qué llegó a ser un olor grato para Jehová? Porque era un cordero sin mancha, lo que estudiamos al inicio. Era un cordero santo, era un cordero puro. Por eso llegó a ser un olor grato para Jehová. Y también llegó a ser un olor grato para Jehová porque a través de este sacrificio de Cristo Jesús allá en la cruz se logró la redención, se logró la salvación, se logró también recuperar al pecador. Ese pecado que Adán y Eva habían cometido había abarcado a toda la humanidad. Eso era olor grato para Jehová porque se estaba llevando a cabo la redención, se estaba llevando a cabo la salvación de cada persona, de usted y de mí. Y por eso yo hablo hoy, porque Jesús murió por nosotros en la cruz y ahora nos da la salvación. Te invito a que estudiemos juntos el libro de Levíticos este trimestre y que me acompañe en estos videos, que comparta para que pueda llegar a más personas y que primeramente oremos a Dios y oremos al Espíritu Santo para que no solamente sea información, sino que en nuestra vida y en nuestro corazón eso se haga realidad, de recibir el perdón, de recibir la salvación que es Cristo Jesús.